la formación de Cristo en mí. Y vamos a tener que entender el día de hoy, amado hermano, que el poder acercarnos a Dios, ¿verdad? Tenemos que aprender a conocerlo con, con el pensamiento y con la razón, ¿verdad? Y no solamente de necesidad, emoción y sentimiento. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias, si son tan amables, en la carta de Colosenses, ¿verdad? En el capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 8. Colosenses 2:8. Dice la palabra de Dios: miren que nadie les engañe por medio de filosofía, subraya la palabra filosofía, y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Ah? Qué bonito palabra. Quiero decirte que esta palabra, ¿verdad? La compartió Pablo a los cristianos, ¿va? A personas en Grecia que se habían convertido. Y sabemos, ¿verdad? Al día de hoy que Grecia es la cuna de grandes filósofos. Les pedí que subrayaran la palabra filosofía porque tenemos que aprender, amados hermanos, a razonar, ¿verdad? A poder procesar con la razón el conocimiento de Dios. Y la palabra filosofía viene del griego philos y sofía, ¿verdad? Que significa amor al conocimiento, ¿verdad? Entonces, filosofía, ¿verdad? Amor al conocimiento. Y aquí dice el apóstol Pablo, hablando a esta sociedad, ¿verdad? Que no se dejen engañar por aquellas personas, ¿verdad? Que aman, ¿verdad? Su conocimiento, ¿verdad? Su propia forma de pensar, ¿verdad? Su propia forma de razonar. Déjame decirte que los filósofos fueron personas que se la pasaron toda la vida, ¿verdad? Pensando y pensando, dile, pensando y pensando y razonando cómo se había hecho la creación y cómo se sustenta el universo y el porqué de la mañana y el porqué del atardecer y el porqué del hombre y porqué de la mujer y porqué de la vida y porqué la muerte y todas esas cuestiones de para qué está el hombre, para dónde va el hombre, a qué se dirige el hombre, todo eso, ¿verdad? Grandes personas como Aristóteles, Sócrates, ¿verdad? Platón, se dedicaron a pensar. Por eso se llama filosofía, ¿verdad? Se ponen al día de hoy en la UNAM hay una facultad de filosofía, ¿verdad? Y los pensadores, ¿verdad? De donde han salido muchas tendencias como el socialismo y el comunismo, que el precursor fue Carlos Marx, no fue otra cosa más que un hombre que se dedicó a pensar, ¿verdad? A pensar respecto a la sociedad, en este caso, ¿verdad? Y que déjame decirte que desafortunadamente el pensar y el pensar, ¿verdad? No te lleva a la verdad. Eso es importante. Y cada persona, ¿verdad? Se define conforme a sus pensamientos. Cada persona vive su verdad. Cada persona en su forma de pensar, ¿verdad? Determina la calidad de persona que es, ¿verdad? Y cada persona que piensa, ella determina sus patrones de creencia, sus patrones de conducta, sus prioridades, lo que gusta, lo que no le gusta, lo que acepta, lo que rechaza, lo que es correcto, lo que no es correcto, etc., etc. Entonces es importante, amado hermano, que nosotros
como cristianos, ¿verdad? Dice el apóstol, ¿verdad? Imagínate, se los dice a ellos, no se dejen que engañar. ¿Por qué? Por ese tipo de pensamientos. Ahorita vivimos una sociedad dispersa donde cada persona tiene diferentes tipos de pensamientos, de filosofía, ¿verdad? Cada quien, y cuando en muchas ocasiones tú hablas de Cristo, ¿verdad? De nuestra pensar en Cristo, muchos de ellos en automático, ¿qué hacen? Lo rechazan, ¿verdad? Dicen, no es ahí, porque no es de acorde a sus pensamientos. Bajo este principio, amados, déjame decirte que cuando venimos a Cristo, todos venimos con diferentes pensamientos, vamos, con diferentes amores o prioridades a lo que nosotros creemos importante o menos importante. Venimos con nuestras propias verdades o nuestras propias mentiras. Venimos con nuestras propias prioridades o nuestras propias carencias. Es decir, cada persona, ¿verdad? Viene con sus propias filosofías, ¿verdad? Con sus propias creencias. Déjame decirte, amado hermano, que un principio, ¿verdad? De lo que habla la palabra de Dios, y esto es algo bien importante, ¿verdad? Es que Cristo desea ser formado en cada persona que se acerca a Él. ¿Ah? Y el ser formado quiere decir que podamos llegar a alcanzar la mente de Cristo, es decir, como piensa Cristo, ¿verdad? Como Él razona, como Él reflexiona, como Él, ¿verdad? eh, eh, Tiene esas ideas y esos pensamientos. Entonces, todo cristiano tiene el reto de llegar, ¿verdad? A que Cristo sea formado en quién? En Él. Ahora, esto desafortunadamente no ocurre en todas las personas. ¿No? No puede ser formado Cristo en una persona cuando esa persona no cambia sus propias filosofías, es decir, sus propios pensamientos, sus propias prioridades, sus propias verdades. ¿Sí? Por eso es que la Biblia nos exige hasta que Cristo, ¿verdad? El apóstol Pablo en Gálatas, ¿verdad? Les dice a los Gálatas, ¿verdad? He sufrido mucho por ustedes. ¿Por qué? Hasta que Cristo se ha formado. Es decir, eran personas cristianas, dile como tú y como yo, que se congregaban, dile, se congregaban, ¿ah? Se reunían, hablaban, pero que desafortunadamente su conducta, que no era adecuada, su conducta no era adecuada porque Cristo, es decir, los pensamientos de Cristo no estaban en ellos, no pensaban como Cristo. Por eso, cuando pensaban como Cristo, ¿qué creen que pasaba con esos cristianos? Pues no les importaba venir, llegar, no llegar. ¿Sí estamos? Participar, no participar, dar, no dar, perdonar, no perdonar, servir, no servir. Sí, ¿por qué? Porque los pensamientos no eran como los de Cristo. ¿Cómo eran sus pensamientos de esas personas? Como cada quien, ¿verdad? Como nos decía el apóstol Pablo en Colosenses, porque eran engañados por esas filosofías. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de Cristo, ¿verdad? En cada persona que se acerque a Él, que Cristo sea formado en él. ¿Y qué quiere decir esto? Que la forma en que piensa Cristo sea la forma en que piensa cada seguidor de Cristo. Que esas prioridades de Cristo sean las mismas que tiene cada persona. De nada sirve venir o estar cuando tus pensamientos no son como los de Cristo. ¿Sí? Cuando vives tus propias verdades y no las de Cristo. Cuando vives tus propios amores y no los de Cristo. ¿Estamos? Ahora, esto es importante, amado hermano, porque, porque vamos a entender, como dice primera carta a los Corintios capítulo 2,
a partir del versículo 9, escucha bien, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ¿verdad? Ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por medio de qué? Del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, ¿verdad? Aún lo profundo de Dios. Es decir, estas formas de pensar, ¿verdad? Estas formas de ver la vida, estas formas de descubrir verdades, solamente le pertenecen a aquellos, ¿verdad? Que han descubierto inclusive las profundidades de Dios a través del Espíritu Santo. Quiere decir que está limitado solamente para aquellos que se han acercado sinceramente a conocer a Cristo. Para todos los demás, no hay posibilidad que puedan ver cosas maravillosas. ¿Verdad? ¿Qué dice aquí? Que cosas que ninguna persona, por muchos años que ha vivido, por muchos placeres que haya disfrutado, por muchos lugares que haya conocido, por muchas riquezas o personas con las que haya convivido, van a poder conocer en su existencia, porque esas cosas maravillosas solamente se las permite Cristo a las personas que se acercan a conocer la mente de Jesús. Nadie más. Y entonces, por ejemplo, antes de que conociéramos a Cristo, vivíamos como sin esperanza. Es decir, ¿sabes qué? Hay que vivir hoy porque mañana morimos. Es decir, la vida es hoy. Entonces, exprésate y disfrútala al máximo. No importa lo que suceda y no importa el precio. Si tú tienes necesidad o tienes deseo de darte ese placer, atáscate mientras que puedas, porque después, ¿verdad? Ya no te dará tiempo. Si tienes tu necesidad de generar recursos, no importa la forma en que los obtengas, haz todo lo necesario por alcanzar esa riqueza, sin importar si robas, si engañas, si matas, si violas, no importa. ¿Por qué? Porque después ya no lo podrás hacer, porque morirás, ¿verdad? Hay filosofías, amado, por ejemplo, hay otra parte donde dice, ¿sabes qué? Muchas personas piensan, es preferible que sufra otra persona en lugar de sufrir yo. Entonces, prefiero que sufras tú y los de tu casa antes de que yo sufra. Y esas filosofías son las que se derraman en la sociedad. Pero esas filosofías no permiten, como dice la escritura, ¿verdad? Que hay cosas muy maravillosas que no tiene ni siquiera el hombre la capacidad de imaginar lo maravilloso que puede ser cuando conoces las verdades y los pensamientos de Dios. ¿Ah? Porque eso solamente los tiene reservados para quién? Para los que aceptan, ¿verdad? Cambiar sus filosofías por los pensamientos de Dios. Esto es importante. ¿Por qué las personas, el libro de Romanos, como lo hemos ya enseñado mucho, ¿verdad? ¿Por qué las personas no pueden cambiar la forma en que viven? ¿Por qué las personas, cuando vienen a las congregaciones, vienen, por ejemplo, con problemas emocionales o problemas sentimentales o problemas sociales o problemas financieros o problemas de salud o de autoestima? Y a pesar de los años, los mismos problemas con los que llegan son los mismos problemas con los que se terminan muriendo. Y entonces la pregunta lógica sería, ¿qué acaso Cristo no funcionó en ellos? Pregúntale a tu hermano, ¿qué Cristo no está funcionando en ti? Le digo, es una pregunta muy racional. Decir, oye, ¿Cristo te está sirviendo? ¿Realmente estás obteniendo un beneficio de ser cristiano? A, a través de los años. ¿No? Porque si no hay un beneficio para ser cristiano es porque tus pensamientos aún no son como los pensamientos de Cristo. Es decir, esas personas no pueden cambiar su forma de vivir porque siguen pensando como siempre han pensado. Sus filosofías son las mismas.
Y por lo tanto, los resultados de su vida es exactamente el mismo. No importa si el día de ayer se llamó tu ex Panchito y el día de hoy se llama Juanito y probablemente mañana será Pancracio. El resultado de esas relaciones va a ser fracasadas. Las tres. ¿Por qué? Porque tus pensamientos siguen siendo los mismos y no han sido cambiados por los pensamientos de Dios. Esto es claro, amados. Por eso es que no podemos, ¿verdad? Porque así como las filosofías, los griegos tenían como religión esos grandes pensadores. Y ahorita vamos a ver algún racional de esto, por eso decimos, qué importante es saber lo que es filosofías, hablando de Colosenses, ¿verdad? Y muchas personas no se desarrolla Cristo en ellos. Se desarrolla una tradición, una religión, una costumbre, quizá un hábito, pero no un cambio de pensamiento. Al no tener cambios en su pensar, van a tomar decisiones como siempre las han tomado. Y por lo tanto, los resultados seguirán siendo los mismos. Oye, pero yo ya conozco la Biblia. Llevo 20 años, 15 años, 10 años. Ya la conozco. Ya sé lo que dice. Sí, pero no es lo que tú piensas. Porque esa Biblia debe estar escrita, como dice la palabra de Dios, en tu corazón y en tu mente. Es decir, esa verdad en este libro maravilloso debe ser ya parte de tus pensamientos. Porque si no, entonces, amado hermano, esas promesas que acabamos de leer en Primera de Corintios son ajenas a ti. Es decir, ¿por qué vives sin desesperanza? Me gustó mucho y empezamos a ver mucho rating cuando hablamos de la resurrección, que el título de la conferencia se llamó Hasta la muerte tiene solución, ¿no? Como cuántas personas dicen, oye, pero es que morir, pues que tiene solución, pero eso solamente quién lo entiende. A lo mejor muchas personas se metieron, oye, a lo mejor descubrieron la eterna juventud. A lo mejor están vendiendo vitaminas, regeneradores celulares, nanotecnología. No, no sé qué habrán pensado y se metieron a preguntar. A ver, ya cuando empezaron a hablar la verdad, como no la entienden, pues dijeron, ay, nada más fue amarillista. Pero los que lo entendemos sabemos que esto es verdad. Es decir, hay una solución para la muerte. ¿En qué? Cuando conoces y aceptas el pensamiento de Dios. ¿Cuál es el pensamiento de Dios respecto a la muerte? Que la muerte está vencida y que yo soy eterno. Yo no sé lo que no lo entiendan, pero yo sí. Y para mí esas cosas que estaban ocultas en el pasado, ahora para mí son muy reales. Y entonces, a pesar que me duela la pérdida de un ser querido, como yo ya Dios me permitió que esto es verdad y saber que es verdad y razonar lo que es verdad, ya no le temo a la muerte. Al contrario, cuando se van, me dolerá el tiempo de separación, digo, los voy a volver a ver. Cuando ellos estuvieron en Cristo. Qué importante es, ¿verdad? Ya no son ajenos esos pensamientos en mí. Por ejemplo, otras personas llegan y dicen, ¿sabes qué? Tengo mucha necesidad. Me cuesta trabajo comer. Me cuesta trabajo tener un techo. Me cuesta trabajo vestirme. Me es muy costoso vivir. ¿Cuántas personas habrán pensado así o piensan así? Pero cuando conoces las cosas ocultas de Dios y te das cuenta que el pensamiento de Dios dice que no podrá haber una persona que acepte los pensamientos de Dios como suyos, que viva en necesidad. Entonces para mí eso que estaba oculto ahora es real. Y llevo años sin padecer un solo día necesidad, porque para mí es una verdad. Ya no me empobrezco, ni ya esa palabra decir, te invito a tu humildísima y miserable casa. Yo no sé cuántos, pero para mí no. ¿Por qué? Porque yo tengo un padre rico.
pero son pensamientos que Dios transmitió a mí. Yo no estoy supeditado a decir, a ver, tengo 10 pesos. Si de gastos tengo 9, ¿cuánto me queda? 1 peso. ¿Y con cuánto puedo vivir? 1 peso. Y para vivir necesito 20. Entonces, lo natural sería, pues no podré vivir. Pero la realidad de eso que tiene oculto Dios, lo que acabamos de leer, para los que le aman, para los que piensan como Él, no tengo 1 peso, tengo 100. Pero son cosas ocultas, amado, es práctico, es real. Dice la palabra de Dios que para las personas que tienen sus propias filosofías y no las de Dios, la filosofía de Dios que está en la Biblia, para ellos es una locura. Es una locura. O sea, ¿cómo es posible que digas que con ese peso que te sobra, todavía das el 10 o el 20 o el 30? Y Jesús habló varias parábolas, o el 40 o el 50, y aún así te va a alcanzar. Es una locura. Eso no es así. Dile a tu hermano, no es así. Pero Cristo dice que sí, según el pensamiento de quién? De Cristo. No, como dice el apóstol, las filosofías humanas. ¿Estamos? Y cada persona piensa, cuando tú trabajas con personas, yo trabajo con diferentes personas y oigo sus filosofías, ¿no? Es decir, porque dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, así como es el hombre en qué, en sus filosofías. Así se define el hombre. Entonces, cuando escuchas, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de la vida? ¿Qué piensas de la muerte? ¿Qué piensas de la vida? ¿Qué piensas del día a día? ¿Qué piensas del dinero? ¿Qué piensas del placer? ¿Qué piensas del hombre, de la mujer, de la juventud, de la vejez, de la madurez, de tu futuro, de tu presente? Y los escuchas hablar, te das cuenta que cuando tú les hablas de la mente de Cristo, que es la verdad, pues están cerrados. ¿Por qué? Porque están envanecidos en sus propias filosofías. Y por lo tanto, esta filosofía de Dios para ellos está ajena. ¿Se entiende? Es una locura. Es una locura. Yo he buscado artículos, sé que ves una sobreinformación. Digo, mira, ya descubrieron científicamente, hablando con médicos, la existencia de la energía que yo llamo alma y tú llamas energización celular. Es muy interesante, estoy hablando con muchos médicos hoy. Y esa energización celular tiene un fundamento. Y según la filosofía de mi, de mi líder, de mi padre, de mi dueño, de mi Dios, se llama alma y es eterna. Y cuando lo ven el artículo, porque son muchos de artículos y clínicos y demás, y luego se quedan así, porque para ellos está velado. ¿Sí? Ahora, no podemos exigirle, fíjate qué interesante este pensar. Socialmente, cada vez que vemos cosas como las que pasaron en esta semana apenas, pues han pasado tanto en Polanco como aquí cerca en Avenida Revolución, de una niña que va a conseguir trabajo y la encuentran muerta en el sótano y traen todo un show ahí fuerte. Se ve que es una red completa de ese tipo de situaciones. No sé si te ha pasado que dices, a ver, fíjate que necesito que me apoyes, entre empresarios, con tanta capital de dinero porque tengo que pagar unas vacunas, tengo que pagar esto y tengo pero te lo regreso mañana, pasado, nada más en lo que hago la transacción. Dices, ¿y qué recibes a cambio? Ya no pagó. Y entonces cuando vas y reclamas a Dios,
Dios te contesta y dice, es que sus pensamientos no son como los míos. Y su andar de esas personas es normal, pedir y no pagar. Cuando vas a los bancos, por ejemplo, dices, a ver, ¿cuál es tu estatus crediticio? ¿Qué es eso de estatus crediticio? ¿Cuál es tu evaluación crediticia? ¿Eres confiable de que te dé dinero para que me lo regreses? ¿O no? Y entonces hay algo que se llama buró de crédito. La calificación que da ya una sociedad aquí en México, por lo menos decir, esta persona es digna de ser confiable porque lo que pide lo paga. En partes, pero lo paga. ¿O no? Y entonces dices, cuando ves la filosofía de Dios, que nadie deba nada a nadie. Y entonces dices, es que sus pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Entonces no son fiables. Me va a traicionar, me va a engañar, me va a transar. Los negocios muchas veces es muy triste que los haces pensando en cómo te proteges, porque esa persona en cualquier momento te puede, ¿verdad?, robar o transar. Entonces, por eso entran los abogados, hazme un contrato donde me protejas de todo, donde si se va para acá le pongo esto, y si se va para acá le pongo aquello, y si todavía se vuela la barda le pones fianza. Y entonces son negociaciones porque la gente, sus filosofías no son como las filosofías del Señor. Dice la palabra de Dios que los que pensamos como el Señor, tú sí sea sí y tú no sea no. Y que si pides prestado, tú debes de pagar. Punto. Y esto va a descubrir en ti muchas realidades, porque los pensamientos se vuelven realidad. Tus pensamientos se vuelven un estilo de vida. Tus pensamientos se vuelve una calidad de vivir. Aquellas personas que tienen problemas con las parejas, y yo he conocido a varios, y dices, oye, pues esta es mi quinta esposa. No voy a hablar nombres, pero, o esta es mi quinta novia, o sexta, décima, ya hasta perdí la cuenta porque cada vez que los veo son diferentes. Y luego cuando los vuelvo a ver, digo, ¿y qué pasó con fulanita? Digo, ah, no, ya no. Es que sabes que se portó mal. Y de todas hablan lo mismo. Y entonces, ¿qué te hace pensar? Que sus pensamientos no son como los de Cristo. Por lo tanto, no es una persona, pero eso sí, no me hables de Dios. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, por ejemplo, contratas a una persona, en mi caso, su currículum, su cédula profesional, todo muy bonito, les haces la entrevista y ese día se bañan, se ven muy lindos, ¿sí? Huelen bien, se expresan bien, los contratas y empiezan a trabajar. Y te das cuenta en el proceso del trabajo que empieza, primera acta administrativa, una llamada de atención porque la calidad de tu trabajo no es la que se espera. No hiciste lo que tenías que hacer. Lo hiciste mal, lo hiciste a medias, lo hiciste inconcluso, lo dejaste para otro día, lo hiciste de mala gana. Oye, pero tiene títulos y mención honorífica y salió con 10. Sí, pero la realidad es otra. Sus filosofías son totalmente ajenas a las filosofías de Cristo. ¿Qué dice Cristo? ¿Ah? Que nos esforcemos por hacer bien nuestro trabajo. ¿Ah? Y más si le trabajas a un hermano, una hermana, ¿verdad? Es importante porque si algo habla la filosofía de Cristo es en la calidad y el servicio. Fíjate qué importante. Cuando es una persona y dice, oye, ¿qué trabajas? No, pues nada más cobro. ¿Cómo que cobras? Sí, cada mes me dan una lana. Y también a fulanito y a sután. Ah, ok. ¿Y de eso vives? Sí. ¿Y a qué dedicas el tiempo? No, pues ahí de vez en cuando voy a meetings.
Y entonces esa es su filosofía. Pero cuando ves la filosofía de Cristo, te das cuenta, dice, el que no se esfuerza por trabajar, que tampoco pida de comida. Y empiezas a entender que los pensamientos de la gente son muy diferentes a los pensamientos de Cristo. Ahora, dentro de la iglesia cristiana habrá gente todavía que piense como los otros. ¿Por qué? Porque Cristo no ha sido formado en ellos. O sea, quiere decir que te van a traicionar, sí. Te van a dejar de pagar, sí. Te van a engañar, sí. Le van a hacer mal su trabajo, sí. Se van a pasar de listos, sí. Se van, porque Cristo no ha sido formado en ellos. Y esa persona que conoces de 15, 10, 20, 5, 3, 2 años en la iglesia, sigue siendo exactamente la misma. Nada más que ya se llama cristiano. Ups. La Biblia dice, ustedes son los culpables de que el nombre de Jesús se hable mal por culpa de ustedes. Yo he hablado, tú cristiano, ay, cristiano, ya tengo, mi ex fue cristiana. Dices, mi amigo soy cristiano, fue cristiano y me robó A ver, no. Yo siempre le digo, perdóname, hay de ingenieros a ingenieros, de abogados a abogados, de doctores a doctores, de maestros a maestros y de cristianos a cristianos. Hay cristianos donde Cristo sí se ha formado mayormente en uno. Y hay gente que dice cristianos donde Cristo no está nada formado en ellos. Qué interesante. Escuchemos algunas filosofías de las que viven muchas personas. ¿Quieren saber algunos filósofos? Ahí les van. Me respetan mi francés, por favor. Jacques Rousseau dijo, es un filósofo que dijo que el hombre es bueno. Jesús habla en Mateo que no llames bueno a ningún hombre porque no hay hombres buenos. El hombre por la naturaleza caída desde Génesis es malo. Y no es que la sociedad lo haga malo. Desde chiquititos, desde que nacen, te das cuenta que hacen lo que tú les dices que no hagan. Por eso necesitan corrección. Entonces imagínate cuando vienen estas filosofías, dices, a los niños no los corrijas ni con el pétalo de una rosa. Entonces cuando ya son grandes, ya le andan agarrando las pompis a la hermana, o le andan agarrando el bolsillo al hermano, o andan pasándose listos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque son buenos? Que son malos. Somos malos. No hay nada bueno en mí. Lo único bueno en mí es hasta que Cristo se ha formado en mí. Hasta que Cristo se ha formado en mí. Antes no, ¿eh? Antes mis pensamientos siguen siendo... O sea, imagínate eh, una persona chismosa, pero bien cristiano. Bien cristiano. Es más, ya le decimos el periódico cristiano. ¿Quieres saber algo? Acércate con la hermana. Él te va a decir todo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Es el pensamiento de Cristo? Quiere decir que Cristo no se ha formado en ellos. Esto es importante, amados. Estamos viviendo un tiempo en los que ya se crean iglesias express, ya son franquicias. La franquicia de la colonia de aquel lado y de ahí ya salió el otro y como el pastor ya está muy ocupado, ya mejor les transmite por videoconferencia. Y como dice la palabra de Dios, la religión deja dinero, pues entonces como el hermano es un holgazán y un mediocre donde toda su vida y nunca fue exitoso en ningún área, mejor se pone a engañar a otros mediocres igual que él y se hace pastor. ¿Por qué se quedan callados?
Yo siempre que voy con un doctor y me dice es que usted debe cuidar su alimentación, tiene que hacer ejercicio, y ves al doctor y pesa 150 kilos, dices, "Bueno, sí, sí estamos. Entonces, qué importante es saber las filosofías, como dice Primera Carta de Corintios, y ahorita vamos a entender cómo este hombre que se queda, bueno, hay un hombre que atacó, que nació en una casa cristiana, y es uno de los atacantes filósofos, que se leen muchos, he visto varios libros en Sambro y en varios lados de este señor. Me puse a leer algunas estrofas de este cuate alemán. Es Friedrich Nietzsche, y dijo, Dios ha muerto. ¡Uh! Dios está muerto. O sea, que si Dios no existe, o sea, Dios penas. Dios no te responde, Dios está muerto. Y este hombre, a pesar de ser de una iglesia cristiana, dice que sufrió, los últimos 11 años, sufrió un colapso mental en 1889 y estuvo en un estado de demencia postrado hasta que murió. Dile, tus palabras tienen poder y de cada palabra que digas vas a dar cuenta, conozcas o no la filosofía de Cristo. Y de hecho hemos tenido muchos ejemplos, ¿verdad? Recientes. Entonces, dile a tu hermano que tus malas filosofías no conduzcan a sentencias en tus palabras. Qué interesante es esto. Por eso es que Jesús decía de esta forma, de la abundancia, vamos a hablar corazón como psique o mente, de la abundancia de sus razonamientos habla su boca. Y entonces cuando tú ves un chismoso, un mentiroso, un defraudador, un engañador, es porque sus filosofías están de ese nivel en donde. Amén. ¿Vamos entendiendo? Hay otro por ahí famoso también, Marx. ¿Han oído de él? ¿Cómo hemos sufrido por sus filosofías, ¿verdad? ¿Nos afectan sus filosofías hoy en nuestra nación? El padre del comunismo, del socialismo. Y este hombre dice, la creencia en Dios, fíjate lo que dice, lo que dijo. La creencia en Dios es un producto de las condiciones socioeconómicas. Qué duro, amado hermano. ¿Ya ves cómo nuestras palabras tienen trascendencia? Nuestras palabras tienen trascendencia. Lo que decimos no nada más vas a dar cuentas de lo que dices, sino como generan legados, ¿verdad? Y tocan vidas, por eso son, hey, por eso son muy peligrosas. Tenemos que aprender, amados hermanos, a poder realmente tener, crear, crecer en nosotros la mente de Cristo. Ya no se trata nada más de, es que conozco la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y esa Biblia que ya conoces, ¿ya forma parte de tus pensamientos? Porque si no, tus acciones lo delatan. Dices, oye, pastor, ¿y habrá alguien que crees que tenga 100% Cristo en nosotros? No. Como dijo el apóstol, no es que yo lo haya alcanzado, es que me estiro, me esfuerzo cada día, cada momento. ¿Para qué? Para alcanzar. Es como un reto, ¿verdad? Dani? Vas corriendo y dices, hijo, ya me esfuerzo, son los últimos, ya no aguantes echando el bufe, me esfuerzo hasta el último jalón, hasta que el pensamiento, ese último que Cristo me está enseñando, quede grabado en mi mente antes de partir con Él. Es un esfuerzo. No olvídense los que no vienen a seminario, no estudian la Biblia, le estudian por internet, por filosofías huecas. ¿Habrá pastores con filosofías huecas y engañables? Abundan. Eso habla la Biblia. ¿Habla hermanos con filosofías huecas con un corazón enfriado? Abundan, ¿verdad? Y podemos seguir hablando de esos personajes, pero vamos a la palabra de Dios. Amén.
En primera carta de Juan lo dice la palabra de Dios, capítulo 5 y versículo 19. Sabemos que somos de Dios. ¿De quién somos? Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero, ¿quién es el mundo? Dile, toda la sociedad, incluyendo mis familiares, amigos, cuates, compañeros, todos están ¿qué? Bajo. ¿Qué quiere bajo? O sea, ¿está el diablo pisándolos así? Dirías tú, no literalmente, pero sí en sus pensamientos. ¿Los tiene controlados de dónde? Y cuando vemos gente con la que nos relacionamos, a veces familiares, amigos, y vemos cómo está su vida, es porque están ¿dónde? Digo, para no engañarnos, ¿no? No, pero es muy cristiano. Pues los pensamientos de Cristo no viven en él o en ella. Y tenemos que, como cristianos, aceptar eso, amado, porque si no lo aceptas, ¿cómo los vas a ayudar? Cuando vivimos en autojustificando a la gente que está bajo, ¿verdad? Nosotros estamos sobre. ¿Quién está sobre el maligno? Porque sus pensamientos no mandan en los míos. O es lo que quisiéramos todos. Pero si sus pensamientos del maligno están sobre los míos, como dice la escritura, entonces mi conducta, por eso soy vengativo, por eso no perdono, por eso cuando dice Cristo ama a tus enemigos, que ay, no, todavía algunas personas, pero enemigos no. No hay clic, no hay posibilidad, porque para mí es una locura. Pero cuando ya estoy formando la mente de Cristo, ya empiezo a ceder. Digo, ¿sabes qué? Antes de juzgar al otro, veo mi condición. Digo, ¿sabes qué? Yo me equivoqué. Yo estoy mal. Voy a trabajar en mí, en eso. Y de mi parte, yo te pido perdón. Esa es la mente de Cristo. Cristo en la cruz. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Cómo crees? Eso es importante, amado, porque tus pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Y si no lo aceptamos, entonces no tenemos oportunidad de seguir esforzándonos para trabajar en ello. Se necesita conocer la palabra racionalmente, amar el pensamiento de Dios, aceptar el pensamiento de Dios, comprender el pensamiento de Dios para que tu vida lo empiece a practicar y la bendición de Dios llegue a ti. ¿Qué importa? Yo le doy un aplauso a Jesús, eso es hermoso. Fíjate, segunda carta a los Corintios, nuevamente ahí con los griegos en Corintio, todavía existe, por cierto, los que quieran ir a Grecia. Dice la palabra de Dios, segundo Corintios 4, 3, 4. Escucha esto. Pero si nuestro evangelio, es decir, ¿qué es el evangelio? O sea, la palabra de Dios, ¿verdad? Si mi evangelio, que habla de la palabra de Dios, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, en letra minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La palabra cegar viene del griego que significa no ver nada. Es decir, aunque se digan cristianos, aunque se digan congregantes, ¿cómo les quieren llamar? Miembros, ¿no? Y hay iglesias que les dan miembros, ya les están dando hasta su QR con 666, identificados como iglesia cristiana. Aunque sean de ellos, están ciegos, no ven nada de qué, de la palabra de Dios. Es letra muerta, no aplica en su vida. Pueden pasar los años y morirse dentro de la iglesia y nunca ver cambiado un pensamiento de ellos por un pensamiento de Dios. Qué duro es esto. Pero vivieron con gran creencia, con gran arraigo, pero con una mente totalmente diferente a la mente de Cristo. Ups. La vida del ser humano es el resultado
de la forma en que piensa el ser humano. Punto. Y si la forma en que piensas no es como la de Cristo, las promesas maravillosas de Dios están muy lejanas de ti. Por eso sigues viviendo esos problemas. ¿Qué? Es un reto para estos tiempos. Amén. Fíjate, terminamos con esto. Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dicen? ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Sí? ¿Conocen a Cristo? ¿Conocen al Espíritu Santo? ¿Conocen los evangelios? ¿Conocen la crucifixión de Cristo? ¿El nacimiento de Cristo? ¿Sí o no? Ok. Ahora ve lo que dice. Pues habiendo conocido a Dios. O sea, una cosa es conocer y otra cosa es tener la mente de Él. No le glorificaron como a Dios, es decir, no lo reconocieron como ese Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué les pasó entonces? O sea, ¿no son agradecidos? Es muy triste ver cristianos malagradecidos, es decir, sin gracia, sin menor esfuerzo de agradecimiento. Se van enojados, se van echando pestes, se van hablando, se van tirando ruido. ¿No han visto gente malagradecida? Oye, ¿qué hice yo en tu vida? ¿En qué te ofendí? ¿Sí han visto eso? Ya si lo digo a hacer a distancia, ni hasta se voltean así. O sea, ¿cuál es el tema? ¿Sí estamos o no? ¿Por qué? Ey, ahí, por favor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Fíjate, aquí aparece una palabra. ¿Qué significa envanecer? No, no. Se envanecieron. Creo que esa expresión corporal lo define bien. Se envanecieron en sus filosofías, es decir, en sus razonamientos. Y su necio corazón fue totalmente entenebrecido. Quiere decir, hermano, hermana, ¿por qué no viene a la iglesia? Hágame usted el favor de venir a visitarnos, por lo menos un domingo. Bueno, por lo menos conéctese. Por lo menos. ¿Qué les pasó? ¿Conocieron a Dios? ¿Conocieron a Dios? ¿Conocieron de Dios? ¿Pero qué? Pero Dios jamás fue formado en ellos. Ahí está el peine completo. Amén. Así que, amados hermanos, mediten este versículo. Porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque para él son una locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual lo juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque el único que justifica es el Señor. Y el que tiene la mente del Señor es salvo de todo juicio. Qué hermoso. Vamos a orar y yo espero, amados, que dejen su religión de un lado, que en estos tiempos que ya están cerquita, aprendamos a pensar como Cristo. No, es trabajoso, pues, llevamos tantos años, toda una vida con patrones filosóficos mal alineados a Cristo, totalmente diferentes, y llegamos a la iglesia y decimos, es que Dios ya te da una oportunidad en la verdad de poder aceptar sus pensamientos. O sea, no es posible que venga una persona, por ejemplo, un interesado en otra persona, y ya
esa persona ya no viene por otras circunstancias. Y entonces, ¿a quién seguías? ¿A Cristo o a esa persona? Quiere decir que aunque lleven 20 años, Cristo no ha sido. Así que dígale, si se va el amor de tu vida de aquí, usted siga a Cristo.